Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. ¿Cómo están, mis amados hermanos? Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, deseando que por la misericordia y la gracia de nuestro Dios, cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Antes de empezar este estudio tema de este día, vamos a postrarnos, hermanos, de rodillas y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que podamos entender y comprender lo que nuestro Padre Celestial quiere enseñarnos en este día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, estamos muy agradecidos contigo porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque nos has cuidado. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Queremos pedir la presencia de tu Santo Espíritu, que al abrir la palabra de Dios, al abrir el espíritu de profecía, podamos comprender y entender lo que tú quieres que cada uno de nosotros como tus hijos podamos hacer antes de tu pronto regreso. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. El estudio de este día es un estudio muy importante e interesante para cada uno de nosotros, ya que estamos viviendo en el día de la expiación, ya que cada día que pasa al transcurrir este periodo de tiempo en el cual estamos viviendo usted y yo, y que nos estamos acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos consagrarnos más. Deberíamos de buscar más la santidad para que en aquel día, mis queridos hermanos, cuando Cristo Jesús venga, podamos estar con Él. Nos estamos acercando, como les dije, al tiempo en cual el Señor dirá aquellas palabras, mis queridos hermanos, que se encuentran registradas en Apocalipsis capítulo 22:11. Vamos a la Biblia, mis queridos, para que nos demos cuenta cuáles son esas palabras. Vamos a la Biblia. El que es injusto, siga siendo injusto, y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo y el santo siga santificándose. Mis queridos hermanos, estamos llegando al tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo va a pronunciar esas palabras. ¿Cómo estamos hoy en día nosotros delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro hogar, mis queridos hermanos? La mensajera del Señor dice así: nuestra situación en el mundo no es lo que debiera ser. Escuche. La mensajera del Señor dice que la situación en el mundo no es lo que debiera ser. ¿Por qué razón? Vamos a verlo. Estamos lejos de lo que seríamos si nuestra vida cristiana hubiese estado en armonía con la luz y las ocasiones que nos han sido dadas. O sea, mis hermanos, que nos hemos alejado
de la luz. Nos hemos alejado de esa luz, mi querido hermano, que nos hace diferentes de los demás. Lastimosamente, muchos nos hemos acostumbrado, mis queridos hermanos, a los placeres de este mundo. Muchos, mis queridos hermanos, amamos más el mundo que a Dios. Porque si amáramos a Dios, mis queridos hermanos, ya hubiéramos dejado la mundanalidad, mis queridos hermanos, que hace una separación entre Dios y nosotros. La cita sigue diciendo: si desde el principio hubiésemos marchado adelante y siempre hacia arriba, si hubiésemos andado en la luz que nos ha sido dada, si hubiésemos continuado en el conocimiento del Señor, nuestro sendero estaría siempre más alumbrado. Pero muchos de aquellos que han tenido luces especiales se conforman tanto con el mundo, ¿se da cuenta?, que no pueden distinguirse ya de los mundanos. Mis queridos hermanos, tristemente se está cumpliendo esa palabra en el pueblo de Dios. Ya no se puede distinguir, mi querido hermano, si somos adventistas del séptimo día, si somos ese pueblo peculiar, mi querido, que ha recibido verdades eternas, que ha recibido luz celestial. No se puede distinguir. Sigue diciendo la cita: no se destacan como pueblo peculiar escogido de Dios y precioso en sus ojos. Es difícil discernir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oh, mis queridos, esa cita está en Testimonios Selectos, tomo 5, página 110. Leamos otra cita, mis queridos, para ir entrando más a profundidad en este estudio. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Mis queridos hermanos, usted y yo que profesamos ser adventistas del séptimo día, dice la mensajera del Señor que debemos ser pesados en la balanza del santuario. Y si vamos a ser pesados en la balanza del santuario, ¿no creen ustedes, mis queridos, que hoy por hoy deberíamos de estar buscando al Señor con temor y con temblor? Deberíamos de estar doblando más nuestras rodillas para que nuestra vida pueda ser santificada cada día en el cual estamos en esta tierra. Recuerda, mi querido hermano, que nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Nuestra ciudadanía, mi querido hermano, está allá en los cielos. Pero parece que la conformidad con el mundo, con los placeres, con la avaricia, nos está alejando de esa ciudadanía. Escuchen lo que sigue diciendo: será juzgada conforme a las ventajas que habrá recibido. O sea, por toda la luz que hemos recibido y no la hemos empleado correctamente, vamos a ser juzgados. Ahora, preguntémonos nosotros, mis queridos hermanos, ¿cómo hemos utilizado la luz que se nos ha sido dado? ¿Será que al ponerla a Jesús en la balanza del santuario, será que seremos hallados faltos? Si su experiencia, sigue diciendo, espiritual, no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la han calificado para cumplir la obra que le ha sido confiada, la sentencia será dado contra ella. Hallada falta, será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. ¿Se das cuenta? Entonces, mi querido hermano, el pueblo adventista del séptimo día vamos a ser juzgados conforme a la luz
que se nos ha sido dado. Por eso, mis queridos, es un llamado que le hago a todo el pueblo de Dios. Al remanente, mi querido hermano, si usted se considera parte del remanente, es un llamado para usted y para mí. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo estamos, mis queridos hermanos, en pensamiento, en palabra y en acciones? ¿Será que al poner nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida delante en la balanza del santuario, será que seremos hallados faltos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso debemos de luchar y pensar bien nuestros actos, nuestras palabras y hasta nuestra manera de pensar, mis queridos. Oh, hermanos, nosotros como adventistas, como pueblo de Dios, no tenemos excusas. No tenemos excusas, mis queridos hermanos, porque hemos recibido mucha luz. Hemos recibido muchas verdades trascendentales que nos hacen diferentes que los demás. Ahora, mis queridos, la pregunta entonces es, ¿qué estamos haciendo con la luz que se nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros? ¿Será que pasaremos la prueba? Por eso, mis queridos hermanos, si la iglesia o el pueblo de Dios, hermanos, que somos usted y yo, no nos esforzamos, no seguimos adelante y no buscamos nuestra santidad, no vamos a pasar, mi querido hermano, por la prueba. Dios tiene un plan para su pueblo, mis queridos hermanos, y por eso Él quiere que vivamos conforme a la luz que nosotros tenemos y que nos preparemos. No vaya a ser que pensando que estamos bien, vayamos a ser hallados faltos y que nos perdamos la vida eterna que Jesús quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces, mi querido hermano, aquí resultan una pregunta. ¿Cuál es el plan de Dios para su pueblo? ¿Cuál es ese plan que Dios tiene para su pueblo? Veamos lo que dice la mensajera del Señor, mis queridos hermanos. Dios tiene en reserva amor, gozo, paz y un triunfo glorioso para todos aquellos que le sirven en espíritu y en verdad. Su pueblo que guarda sus mandamientos debe estar siempre listo para servirle. Debe recibir una medida siempre mayor de gracia, de poder y del conocimiento de la obra del Espíritu Santo. Pero muchos de los hijos de Dios no están listos para recibir los preciosos dones que el Espíritu de Dios está dispuesto a concederles. Pero ¿por qué, mis queridos hermanos, es que no estamos listos para recibir esos preciosos dones? ¿Por qué? Porque todavía, mis queridos hermanos, en nosotros abunda el orgullo, la vanagloria, abunda el amor al mundo, abunda en nosotros, mis queridos hermanos, el chisme. Y hasta que no nos despojemos de todo eso, mis queridos hermanos, no vamos a poder recibir los preciosos dones que Dios está dispuesto a concedernos a cada uno de nosotros. La cita sigue diciendo, no se esfuerzan por obtener de lo alto un poder siempre más grande, para que ricos en dones celestiales, ellos sean reconocidos como el pueblo peculiar de Dios, celoso para buenas obras. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Ese es el plan de Dios para su pueblo, que cada uno de nosotros podamos ser revestidos y llenos del poder del Espíritu Santo,
para que podamos ser un pueblo diferente, un pueblo que siempre está listo a servirle. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, pueblo de Dios? Nos hemos conformado o nos estamos conformando y tal vez estamos satisfechos con el poquito de espiritualidad que hemos alcanzado. Oh, mis queridos hermanos, luchemos por alcanzar una espiritualidad más elevada. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. Aquellos que se encuentran entre el pueblo elegido de Dios, o sea, usted y yo, no están ellos, satisfechos de una vida que transcurre sin dar la evidencia de que Dios está verdaderamente en su medio y para salvarlos de las trampas de Satanás. ¿No tendríamos más luz si en lo pasado hubiésemos recibido las advertencias del Señor? Si hubiésemos conocido su presencia y si nos hubiésemos apartado de todo lo que es contrario a su voluntad. La cita sigue diciendo, si hubiésemos procedido de este modo, la luz del cielo habría brillado en el templo de nuestras almas, nos habría hecho capaces de comprender la verdad y de amar a Dios por encima de todo. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuán gravemente es deshonrado Cristo por aquellos que pretendiendo ser cristianos traen el desprecio sobre el nombre que llevan, no conformando sus vidas a su profesión de fe, el omitir en su trato unos con otros el amor y respeto que Dios desea ver revelados por medio de las palabras amables y actos corteses. Ahí está el punto, mi querido hermanos. No sé si tú captaste el punto que Dios nos está dando a través de la mensajera del Señor. Como pueblo de Dios no hemos alcanzado la norma que Cristo quiere que alcancemos. ¿Por qué? Porque a menudo nuestras vidas, mis queridos hermanos, no van de acuerdo a lo que profesamos ser. Decimos ser adventistas, pero nuestra conducta, nuestros hechos dicen otra cosa. Tenemos que ser diferentes, pueblo de Dios. Si decimos profesar esta gran verdad, debemos de vivir esta verdad. No solo por el simple hecho de decir, yo soy adventista, ya tienes ganado el cielo. Claro que no, mi querido hermano. Claro que no. Dios tiene grandes planes para su pueblo, pero Él no puede obrar en un pueblo que no está dispuesto a saber lo que es sacrificio propio y negarse a sí mismo. Claro que no, mis queridos hermanos. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que, mis queridos hermanos, para poder entrar en el reino de los cielos, no solo basta decir soy adventista del séptimo día. No solo basta decir Señor, Señor. No, mi querido hermano. Para poder entrar en el reino de los cielos, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Te estás dando cuenta, mi apreciado hermano, que una profesión de fe no salvará a nadie? No importa que tú tengas 20, 40, 50 años.
de ser adventista. Pero si tu profesión de fe, mi querido hermano, no la estás viviendo, si las grandes verdades, la luz que hemos recibido, no la estamos viviendo, de nada servirá decir Señor, Señor, y al final vas a ser hallado falto. Oh, mis queridos hermanos, por eso debemos luchar y tratar de vivir una vida que agrade a Dios en pensamiento, en palabras y en el cuerpo. Dios desea, mis apreciados, que seamos instrumentos en sus manos. La mensajera del Señor dice, queridos, las potencias infernales son intensamente activas. Recuerda, no tenemos lucha contra sangre y carne. Sigue diciendo la cita: siembran la guerra y la efusión de sangre. La atmósfera moral está envenenada por actos de una crueldad espantosa. El espíritu de rebeldía se extiende, abunda en todas partes. Muchas almas caen bajo el poder de un espíritu de fraude y de engaño. Y dice la cita: muchos se alejarán de la fe para seguir a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. No disciernen el espíritu que se ha apoderado de ellos. Ese es el plan de Satanás, hermanos. Así como Dios tiene su plan para su pueblo, Satanás también tiene un plan para alejar y destruir a aquellos que quieren caminar en la luz verdadera. El plan de Satanás es, hermanos, hacer que muchos se alejen de la fe, que tengan dudas y así poder poner en sus vidas un espíritu de rebeldía y de confusión. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que en este día cada uno de nosotros podamos decidir ponernos de parte de nuestro Dios y vivir, mis queridos hermanos, conforme a la luz que hemos recibido. Por eso la palabra del Señor dice, mis queridos hermanos, en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo, y ya estamos, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oh, mis hermanos, esto es muy serio. Esto es muy serio. Por eso debemos precavernos de las artimañas de Satanás. Y de la única manera, mis hermanos, que vamos a poder vencer es acercarnos más a Dios y pedir que el Espíritu Santo esté a nuestro lado y que nos ayude a vencer, porque solo no vamos a poder, mis queridos hermanos. Por eso hay muchos que Satanás los vence, porque quieren, mis queridos hermanos, caminar ellos solos. No, mi querido hermano, necesitamos caminar con Jesús. Necesitamos caminar, mi querido hermano, al lado del dador de la vida, y solamente así vamos a poder triunfar. Recordemos que Dios es el que escudriña nuestros corazones. Él lee lo que hay en él, mis queridos, y nos dice, escuche lo que nos dice en su santa palabra. En Isaías 66, capítulo 3, versículo 4. Hay quien sacrifica buey como si matase a un hombre. Hay quien sacrifica oveja como si desgollase a un perro. Hay quien ofrece un presente como si ofreciera sangre de puerco. Hay quien quema incienso como si bendijese a un ídolo. Ellos eligieron su propio camino y amaron sus propias abominaciones. Versículo 4. También yo elegiré sus sufrimientos y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron.
Antes hicieron lo malo ante mis ojos y eligieron lo que me desagrada. Oh, mis queridos hermanos, ¿y cuántos no estamos en esta condición? ¿Cuántos, mis queridos hermanos, aunque estamos y escuchamos la palabra de Dios y escuchamos sermón tras sermón, seguimos haciendo lo que le desagrada a Dios? A veces queremos que la palabra del Señor se apegue a lo que nosotros queremos. Eso nunca va a funcionar, mi querido hermano, porque somos nosotros, es nuestra vida la que debemos hacer que se apegue, mi querido hermano, a la palabra del Señor. Escuche lo que dice la mensajera del Señor. El Maestro Celestial preguntó: ¿qué engaño más grave puede seducir la mente que al aseverar estar construyendo sobre un buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo cuando en realidad estáis haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo, pecando contra Jehová? A veces nos estamos engañando, mi querido hermano. Pensamos que estamos haciendo bien cuando en realidad estamos haciendo mal. A veces, mis queridos hermanos, pensamos que estamos haciendo grandes cosas, mi querido hermano, para la obra del Señor, pero estamos haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque hemos conformado, como dice la mensajera del Señor, nuestras ideas al mundo. ¿Sí? Hemos conformado nuestras ideas del mundo y pensamos, mis queridos hermanos, que con introducir el mundo, ¿sí?, a la iglesia, donde quiera que tú te reúnas, en un ministerio de sostén propio, mi querido hermano, allá en la corporación, pensamos, mi querido hermano, que con traer ideas mundanales, así estamos haciendo un gran trabajo y una gran obra misionera. Estamos muy equivocados, mis queridos hermanos, porque eso es estar pecando contra Jehová Dios. Escuche la cita, sigue diciendo, es un gran extravío y una alucinación fascinante que se apodera de las mentes cuando los hombres que han conocido la verdad adoptan la forma de la piedad en vez de su espíritu y potencia, cuando suponen que son ricos y que no necesitan nada y en realidad lo necesitan todo. Mis hermanos, ¿cuántos vivimos engañados? Aparentamos una fe, pero en realidad con nuestros actos negamos lo que profesamos. Mis hermanos, es tiempo que despertemos y miremos nuestra condición si le agrada a Dios o no. Recuerda, vamos a ser pesados en la balanza del santuario. Vamos a ser pesados en la balanza del santuario. Escucha lo que dice la mensajera del Señor, mi hermano. Nunca entrarán los hombres en el cielo a menos que se arrepientan cabalmente, humillen su corazón por la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como es en Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras riquezas y de nuestra falta de necesidad. Mis queridos hermanos, Dios está guiando a su pueblo a que nos arrepintamos de corazón, que humillemos nuestras vidas ante Él y que así podamos recibir la verdad en nosotros y vivir una vida que agrada a nuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuántos estaremos dispuestos en este día a caer sobre la roca que es Cristo de Jesús y dejar que haga pedazos nuestros ídolos? Y dejar, mi querido hermano, que haga pedazos todo lo que nos detiene para darle un servicio a Dios como Él se lo merece.
¿Cuántos estaremos dispuestos, mi querido hermano, a caer en la roca que es Cristo Jesús y dejar la mundanalidad y dejar la avaricia, el orgullo y la vanidad? Dejar, mi querido hermano, que Cristo Jesús transforme nuestra vida. Escuchen lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. ¿Quién puede decir con verdad, nuestro oro es probado en el fuego y nuestros vestidos no están manchados por el mundo? ¿Quién puede decir eso? He visto a nuestro instructor, dice ella, señalar pretendidas vestiduras de justicia. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían. Oh, mi querido hermanos, porque muchos a veces solo aparentamos piedad. Pero cuando Jesús, hermanos, quita esa vestidura de apariencia, cuando en realidad, mis queridos hermanos, caemos sobre la roca que es Cristo Jesús, cuánta suciedad, mis queridos, no miramos en nosotros. Luego me dijo, dice la cita, no puede ver de qué manera pretenciosa han cubierto su inmundicia y la corrupción de su carácter. ¿Qué pues, dice ella, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? Así nos compara, mi querido hermanos, la palabra del Señor. Todos aquellos presuntuosos, todos aquellos, mi querido hermanos, que tienen pecados ocultos allá donde nadie los puede ver y que pretenden ser parte del pueblo de Dios. La palabra del Señor dice que nos hemos convertido en una ramera. Oh, mis queridos hermanos, la casa de mi Padre es hecho un lugar de comercio, un lugar de donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Oh, mi querido hermanos, donde quiera que tú y yo nos reunamos, debe reinar la pureza, debe reinar la santidad, mi querido hermanos. Por esta causa, dice, hay debilidad y falta de fuerza. Como les dije, hermanos, ¿cuántos solo somos apariencia? Recordemos que Dios nos conoce, mis hermanos. Y cuando Él ve que solo aparentamos y nos quita ese vestido de apariencia, la inmundicia y el amor al mundo y las cosas que en él hay, no se reflejan en nosotros. ¿Cuántos hoy en día caminan engañados, pretendiendo, mis queridos hermanos, caminar en la luz cuando aman más el mundo que a Dios? Oh, mi querido hermano, por eso dice la palabra del Señor, dice así, hermanos, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16, dice así: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Te das cuenta? Porque no podemos servirle a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro. Pero no se puede amar al mundo y a Dios, mi querido hermano. ¿Hasta cuándo vamos a entender, pueblo de Dios? ¿Hasta cuándo? El verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Así es que si eres soberbio, eres codicioso, tienes orgullo, eres chismoso, eres chismosa, entonces, mi querido hermano, tú eres un mundano de acuerdo a lo que estamos leyendo. De nada sirve, mis queridos, pedirle a Dios que nos ayude a vencer si no estamos dispuestos a cambiar. Muchos de nosotros, mis queridos, siempre le pedimos a Dios que nos ayude a hacer algún cambio en nuestra vida, pero pasan los días,
Pasan los años y somos los mismos. Eso se debe a que no hemos estado dispuestos a alejarnos del mundo y mucho menos a renunciar a las cosas que nos separan de la presencia de nuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos, ojalá que estemos entendiendo el mensaje que Dios nos está dando en esta hora. Mis queridos hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Hoy que la puerta de la gracia está abierta, mi querido hermano, podemos venir confiadamente al trono celestial. Podemos venir confiadamente al trono celestial y pedir el perdón y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser una criatura nueva. Yo no solo quiero pretender pertenecer a tu pueblo, yo quiero vivir conforme a la luz que tú me has dado. Oh, mis queridos hermanos, Dios está llamando a su pueblo a una reforma en nuestras vidas. A que como pueblo dejemos de aparentar y que nos pongamos del lado del dador de la vida. Por eso la palabra del Señor dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Mis queridos hermanos, nadie ha ido tan lejos que Cristo Jesús no lo pueda regresar. Hoy es el día de la salvación, pueblo de Dios. Hoy podemos venir. Si ayer y hoy hemos cometido pecado, recuerda, la puerta de la gracia todavía está abierta. Tenemos a un gran abogado, su nombre es Cristo Jesús. Él es justo para perdonarnos, pueblo de Dios. Pueblo, entendamos. Jesús te ama. Él dio su vida allá en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero ¿por qué será que no podemos entender ese sacrificio que Jesús hizo? ¿Por qué será, pueblo de Dios, que amamos más las cosas del mundo, los placeres del mundo, más que a Dios? En aquel día, mi querido hermano, en aquel día cuando Cristo Jesús venga, muchos van a lamentar no haber cambiado sus vidas y muchos van a lamentar no haberse arrepentido de sus pecados cuando había tiempo. Oh, mis queridos hermanos, no todo está perdido. Aún la puerta de la gracia está abierta para todo aquel que se acerque con un corazón contrito y un corazón humillado delante de Dios. Y esté dispuesto a que Jesús transforme su vida. Pero para esto, mis queridos hermanos, debemos tomar nosotros primero el primer paso. La decisión, mis queridos hermanos, es de cada uno de nosotros. Veamos lo que dice la mensajera del Señor. A menos que la iglesia, contaminada por la apostasía, se arrepienta y convierta, comerá del fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma. Oh, mis queridos hermanos, debemos de arrepentirnos. Debemos de arrepentirnos, pueblo de Dios. Debemos de dejar a un lado lo que nos está alejando de la presencia de Dios. Si resiste el mal y busca el bien, si busca a Dios con toda humildad y responde a su vocación celestial en Jesucristo, si permanece sobre la plataforma de la verdad eterna y si por fe realiza los planes que han sido trazados a su respecto, ella será sanada. Oh, pueblo de Dios. Pueblo de Dios, el Señor Jesucristo quiere sanar tus rebeliones. El Señor Jesucristo quiere sanarte de todas tus apostasías. ¿Estarás dispuesto a dejarte sanar?
por el médico de médicos, el Rey de reyes y Señor de señores. Oh, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor sigue diciendo: ella aparecerá en la sencillez y pureza que provienen de Dios, exenta de todo compromiso terrenal, demostrando que la verdad la ha hecho realmente libre. Entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser sus representantes. Pero para poder llegar a ser un buen representante de Dios, mi querido hermano, debemos de morir al mundo. Debemos de morir al yo, a la vanagloria. Oh, mis queridos hermanos, por eso dice la palabra del Señor en Efesios 5:14: despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y alumbrará Cristo. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuántos queremos que nos alumbre Cristo? ¿Cuántos queremos que la luz de Cristo brille en cada uno de nosotros? Yo lo deseo, mis queridos hermanos. Entonces, para que esa luz de Cristo brille en nosotros, debemos despertar, debemos levantarnos y dejar que Jesús haga la obra en nosotros. Oh, mis amados, la mensajera del Señor dice así: ha llegado la hora para una completa reforma. Oh, mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos muy solemnes. El tiempo prácticamente se nos está acabando. Muy pronto, mi querido hermano, Jesús saldrá del lugar santísimo. ¿Será que nuestro nombre podrá permanecer en el libro de la vida? Eso depende de nosotros, mis queridos hermanos. Por eso dice la mensajera del Señor: ha llegado la hora para una completa reforma. Hoy es cuando debemos de hacer una reforma completa en nuestras vidas. Es hoy, mi querido hermano, no mañana. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Sigue diciendo la cita: cuando esta reforma principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Oh, mis queridos hermanos, aquellos que no hayan vivido en comunión con Cristo se acercarán unos a otros. Un miembro que trabaje en una buena dirección invitará a otros miembros a unirse a él para pedir la revelación del Espíritu Santo. No habrá confusión, porque todos estarán en armonía con el pensamiento del Espíritu. Las barreras que separan a los creyentes serán derribadas y todos los siervos de Dios dirán las mismas cosas. El Señor trabajará con sus siervos. Todos pronunciarán de una manera inteligente la oración que Cristo les ha enseñado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis queridos hermanos, hay esperanza todavía. No todo está perdido, mis amados. Jesús todavía está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, pero muy pronto saldrá de ese lugar. Muy pronto. Y por eso Dios quiere que nos arrepintamos. Por eso Dios quiere que lo busquemos cada día más. Que meditemos en su sacrificio. El precio está pagado, mis queridos hermanos. El precio está pagado. Lo único que tenemos que hacer es venir arrepentidos de todos nuestros pecados. Pueblo de Dios, Dios nos está llamando a una reforma completa. Oh, mis apreciados, espero en Dios que hayamos podido entender el mensaje de Dios en esta hora.
Espero en Dios, mi querido hermano, que podamos arrepentirnos cada uno de nosotros, buscar más a nuestro Dios, buscar cada día más la santidad y la perfección, buscar cada día más ese carácter puro de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga y que la paz y misericordia de Cristo esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, aquí estamos de rodillas, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, pidiéndote el perdón, Padre Celestial, porque ¿a quién más podemos venir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oh Padre Celestial, en tus manos nos ponemos. Ayúdanos a vivir lo que profesamos. Ayúdanos a no vivir de apariencias. Oh Padre Celestial, sabemos que muy pronto tú vienes en las nubes de los cielos. Ayúdanos a estar listos y a estar preparados, para que así en aquel día podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Padre Celestial, gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias porque a través de su sangre nuestros pecados pueden ser lavados. Padre, perdónanos a los hijos de tu pueblo por apartarnos y por alejarnos de la luz que tú nos has dado. Mi Dios, y que desde hoy podamos, cada uno de nosotros, vivir estas grandes verdades, vivir a la altura de la luz que tú nos has dado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Y mis queridos hermanos, quiero mandarles un saludo a todos nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo, a cada país donde este mensaje llegará. Que Dios me los bendiga.